Bueno, aquí parece que ya estamos en vivo. Entonces vamos a empezar la presentación. Mucho gusto, racita, los que se conectaron, los que vayan a ver el video. Es la primera sesión que me animo a hacer. Una especie de asesoría. Una especie de asesoría financiera enfocada en los indicadores claves de desempeño. En esta ocasión vamos a empezar con los indicadores de marketing y de perspectiva de ventas. ¿Por qué empezamos con marketing y con perspectiva de ventas? Bueno, simple y sencillamente porque muchas veces al escuchar la palabra indicadores claves de desempeño, lo primero que pensamos es finanzas o ingeniería industrial. Dicho esto, comenzamos la presentación y vamos a tratar de ir exponiendo de forma más detallada estos indicadores que vamos a revisar el día de hoy. Y si les parece bien y les agrada la presentación, la mecánica de cómo estamos ahorita transmitiendo, pues entonces vamos a hacer otra presentación y vamos a seguir enseñando acerca de finanzas, acerca de indicadores, acerca de cualquier materia, vaya, ¿no? Que pudieran tener dudas y que esté relacionada con el tema. Los indicadores claves de desempeño, hay distintas perspectivas desde el punto de vista en que puede ser analizado este tema. Como les dije anteriormente, siempre lo vemos desde el punto de vista financiero y tenemos razón en verlo desde ese punto de vista porque al final del día todos los indicadores lo que miden es la manera en que o bien la empresa genera dinero, bien la empresa cuida el dinero mediante controles, o bien la empresa cuida procesos y al final todo esto se traduce en dinero. Entonces hay muchas perspectivas en las que pueden ser vistos los indicadores claves de desempeño. Pueden ser vistos desde el punto de vista del cliente, pueden ser vistos desde el punto de vista de la responsabilidad social, pueden ser vistos desde el marketing y ventas, los procesos operativos y cadena de suministro, desde el punto de vista de los empleados, desde el punto de vista de tecnologías de información y la curva de aprendizaje de las tecnologías de información, cómo se van aplicando. Pueden ser vistos desde el punto de vista del consumo de energéticos. En mi experiencia personal, eh, yo diseñé unos indicadores claves de desempeño específicamente para el consumo de energéticos. Yo tengo experiencia en hotelería y en turismo, entonces es muy importante para las empresas de este sector o de esta industria llevar un control muy estricto acerca del consumo de energéticos, sobre todo cuando eres una empresa que tiene responsabilidad social y cuando buscas obviamente impactar de la menor manera posible al medio ambiente. Y finalmente todo esto se traduce en indicadores financieros. Todos estos elementos que hemos estado viendo ahorita, las perspectivas, las distintas perspectivas de los KPIs, se traducen al final del día en en elementos financieros. Como lo dije, pues es ahorro de dinero, generación de dinero, retención de clientes, que significa ingresos, generación de clientes, que significa ingresos, empleados, que significa motivación de los empleados, y la motivación, lógicamente, un empleado contento pues te genera más ingresos. Igual la responsabilidad social, marketing y todo, cómo tú vendas el producto, cómo vendas tu marca, lógicamente es para generar ingresos. Ninguna organización lucrativa no va a querer generar ingresos, porque esa es su principal finalidad: producir y generar utilidades. Para esta sesión vamos a revisar únicamente los de marketing y los de perspectiva de ventas. Dicho esto, vamos a dividir la sesión en dos partes. La primera parte y la segunda parte, obviamente.
La primera parte vamos a revisar tasas de crecimiento del mercado, vamos a revisar la cuota relativa de mercado, vamos a revisar valor de marca, el costo por cliente potencial, la tasa de conversión, y traje este indicador que es muy interesante, es de los últimos que se han desarrollado, que es la huella en redes sociales o la huella de redes sociales. Es como las empresas o los mercadólogos o quienes trabajan en equipos de marketing siguen tu rastro a través de las redes sociales para ver la manera en que tú interactúas con la marca. Pero no nos vamos a adelantar a eso, lo vamos a ver eventualmente en el punto 6. Y la sesión 2 vamos a ver ranking de motores de búsquedas por palabra clave y tasa de clics. Vamos a ver la vista de página o las vistas de página y la tasa de rebote. Vamos a ver el nivel de participación del cliente en línea, la cuota de voz en línea y la puntuación de cloud. Vamos a ver esos 11 indicadores. No son todos los que están, pero sí son todos los que vamos a ver. Bueno, como paréntesis, ¿verdad? Dentro de los indicadores financieros o dentro de todos los KPIs que se pueden desarrollar para una organización, según el giro y según el sector en el que se encuentre operando o tenga su medio ambiente de desarrollo, existen más de 17,000 indicadores claves de desempeño. Lógicamente no todos van a servir para todas las organizaciones, pero sí se pueden adaptar bastantes a un tipo de sector o a un tipo de giro de una empresa. Y le va a servir lógicamente para ver qué tan saludable es esta organización. Recordemos que un indicador clave de desempeño es una manera de medir la salud de una organización. Claro, para poder medirla bien o para poder determinar qué tan saludable es, hay que saber utilizar estas razones o estas herramientas, ya que esta imagen así como tal, pues no nos puede decir mucho del trasfondo de la situación de la organización. Entonces, conforme vayamos avanzando, también nos vamos a dar cuenta de que no es que sean los más importantes. O sea, no podemos decir, por ejemplo, que la tasa de crecimiento del mercado es más importante que la cuota relativa de mercado. En primer lugar, porque miden dos cosas distintas. Sí, se relacionan en gran manera, pero son dos mediciones distintas. Entonces no podemos decir que uno es más importante que el otro, en primer lugar porque miden distintas cosas. En segundo lugar, porque no podemos aislar un indicador clave, o por eso son indicadores claves, vaya. No podemos aislarlos uno del otro, porque entre todos juntos, el conjunto de todos los KPIs que se definen en una organización, permiten estructurar el panorama por el cual se encuentra la organización o diagnosticar a la organización. Con base a este diagnóstico, entonces se pueden tomar medidas o se pueden generar estrategias o se pueden generar cursos de acción para mejorar el estado o la situación actual. Ok, dicho esto, pues vamos a empezar rápidamente con el primer indicador de desempeño. El primer indicador es la tasa de crecimiento de mercado. La perspectiva de este indicador y de los otros 10 indicadores que vamos a ver en esta sección tiene que ver con el marketing y con la perspectiva de ventas. Cada pregunta clave que contesten nos permite entender entonces para qué lo podemos utilizar. En este caso, la pregunta clave que contesta es: ¿en qué medida estamos operando en mercados con potencial futuro? Y esto lo vamos a ver en la siguiente explicación, obviamente. Bueno, ¿en qué medida estamos operando en mercados con proyección o con crecimiento futuro, ¿no? Es importante analizar este indicador porque nos permite entender
en primera instancia, la dimensión del tamaño en que la empresa opera. La segunda nos permite ver la tasa de crecimiento o la contracción del mercado en el que está operando. Es decir, no todos los mercados van a la alza y no todos los mercados van a la baja. Es como el ciclo económico. A veces estamos en crecimiento económico, a veces hay abundancia, vaya, y a veces hay recesiones o contracciones. Y eso pues finalmente puede llegar a producir alguna crisis si no se atiende a tiempo y puede llevar a algún tipo de fallo económico, vaya. No nos vamos a desviar del tema a algo económico, nos vamos a concentrar en la parte financiera. Este es un indicador clave para evaluar el potencial de crecimiento de los ingresos futuros. Y dicho esto, tus ingresos futuros pueden meterse en un mercado que va creciendo o pueden incrementarse también en un mercado que se está contrayendo. Esto ya tiene que ver con las estrategias de tu modelo de negocio. No necesariamente que un mercado crezca quiere decir que todos tienen que correr a ese mercado para generar oportunidades, sino el hecho de que tú veas que todos corren para ese mercado también te puede generar oportunidades para mejorar tus servicios en el mercado que tú estás actualmente, en el que te desempeñas. Una de las funciones principales de la administración es detectar estas oportunidades tanto en los mercados actuales como en los mercados nuevos. Y un adecuado seguimiento a la tasa de crecimiento es fundamental para evaluar el desempeño, de la organización. Es lo que veníamos diciendo. Ok, si tú estás en un mercado que está en crecimiento, bueno, a partir de ese mercado que está en crecimiento, tú tienes que ver también y tú tienes que proyectar cuánto estimas crecer para el siguiente corte o para el siguiente ciclo que tú vas a evaluar este indicador. Si tú estás en un mercado que se está contrayendo, entonces tienes que evaluar qué tanto vas a permitir también una contracción o bien cómo puedes diversificar para aprovechar esa contracción y tú seguir creciendo. Para medir este indicador o el método de recolección de datos, tenemos las encuestas a proveedores. Los proveedores son los principales, es la principal fuente de información para este indicador. El problema de los proveedores es que pueden exagerar con las ventas. Es decir, de repente vemos la tendencia. Vamos a ver el ejemplo más bien de la crisis del 2008. Los proveedores y tanto las casas calificadoras estaban con calificaciones positivas para los créditos subprime, para todo el tipo de crédito de vivienda en Estados Unidos. Sin embargo, pues el mercado y todo el comportamiento del mercado estaba indicando todo lo contrario. La gente no podía estar pagando sus casas, las tasas estaban incrementando y finalmente todo esto llevó a la crisis del 2008, ¿no? A la crisis subprime. Entonces, en este caso los proveedores estaban diciendo, no podemos tener crisis en este mercado porque es un mercado muy sólido. Toda la gente busca una casa, toda la gente compra una casa y a raíz de eso los proveedores pues pueden exagerar. Las calificadoras exageraban en sus calificaciones positivas, ya que pues había tipo sobornos por parte de los clientes que pedían calificación. Ok, ese es uno de los proveedores, pero hay que tener cuidado con los proveedores. Otra forma de obtener información es encuestas al canal de distribución. En este caso, el canal de distribución, si estamos hablando de una ruta de reparto, ese va a ser el canal de distribución, las rutas de reparto. Sin embargo, uno de los problemas para obtener la información de esta es que si el muestreo no se elabora de forma correcta, o si la forma en que se está levantando la información no es de acuerdo al plan establecido de muestreo, podemos tener problemas
en el sentido de repetir información o en el sentido de tener información faltante o de no tener información, más bien dicho. Entonces estos son cuestiones que se deben de considerar al momento de estar recolectando la información. Y finalmente la encuesta a los clientes o al usuario final. En el caso de los clientes o el usuario final, bueno, es un método más costoso obviamente porque no es lo mismo tener un proveedor central que satisface la cantidad de clientes, no sé, hablando, por ejemplo, poniendo la situación, yo soy de Culiacán y poniendo en situación o en contexto toda esta explicación, hay un centro de distribución de una tienda comercial, de un supermercado, y ese supermercado abastece a 4 de sus tiendas. Ese centro de distribución, perdón, abastece a 4 de sus supermercados. Entonces no es lo mismo ir a ese centro de distribución y pedir la información que tener que visitar los 4 supermercados que abastece. Entonces esta es una de las limitantes. Y si por ejemplo tenemos un presupuesto de 100 pesos por visita, no es lo mismo visitar un centro de distribución, el proveedor finalmente, que nos va a costar 100 pesos, a tener que ir a las 4 tiendas, porque esas 4 tiendas nos representarían 400 pesos. Si lo tenemos en términos financieros, claro que es mejor entonces ir con un proveedor. Sin embargo, un usuario final nos puede dar una información más detallada acerca de su comportamiento respecto a ventas o respecto al crecimiento del mercado, ¿no? Entonces, bueno, así medimos o así recolectamos la información. La fórmula para calcular este valor es la siguiente. La tasa de crecimiento del mercado se mide porcentualmente y es la razón, es la diferencia, perdón, entre la razón del año en curso A1 dividido entre el año anterior A0. Y a eso le vamos a restar 1. De tal modo que si la división, si la resta, perdón, de la división del año actual entre el año anterior es mayor a 0, esto nos muestra que es un crecimiento de mercado. Vamos a ponerlo en números. Si el año anterior se vendieron 100 pesos de panes o 100 panes y este año se vendieron 110 panes, quiere decir que hubo un crecimiento del 1, perdón, que esa razón es 1.1. Si restamos el 1, nos queda 0.1, quiere decir que hubo un crecimiento del 10%. Por el lado contrario, si es menor a 0, quiere decir que el mercado se contrajo. O sea, si el año pasado se vendieron 100 piezas de pan, pero este año se vendieron 90, esa diferencia nos va a dar menos 0.1. Quiere decir que el mercado se contrajo en un 10%. Y si la diferencia es igual a 0, quiere decir que no hubo ni crecimiento ni hubo ni contracción. Es decir, el mercado se mantiene. Y este indicador pues no nos va a mostrar mucho porque es un mercado que se mantiene. Podemos tomarlo como algo positivo porque no se contrajo. Quiere decir que puede que hubo algo en la situación económica que impidió que creciera, pero también esa situación favoreció a que no se contrajera. Conclusiones. La conclusión número 1 al utilizar este indicador financiero es la frecuencia de uso. Esta es una medida que se reporta anualmente, aunque es bueno estar dándole un seguimiento trimestral o mensual según según puedas darle ese seguimiento, porque vamos a ver la siguiente característica, que es la fuente de la información y es el costo de la información. Aunque es recomendable darle un seguimiento puntual para tomar acciones de curso o para tomar acciones o medidas, estrategias
La información tiene un costo y obtener la información tiene sus grados de dificultad, ya sea que vayamos con el proveedor, ya sea que vayamos al canal de distribución o ya sea que vamos con el cliente final. La información tiene su grado para ser obtenida, y la información también tiene su grado de confiabilidad. Si las cosas no se hacen como el plan de muestreo indica, quiere decir que la información no va a ser eh, tan viable o tan correcta como debería ser para el estudio. Entonces es importante considerar estos aspectos. Y por último también, perdón, antes de por último, el benchmark. El benchmark es esta información nos sirve para tener un punto de referencia para crecer nuestras utilidades. Si estamos en un mercado que va creciendo, lógicamente nosotros vamos a querer crecer esas utilidades o crecer ese porcentaje del pastel que está creciendo. O por el contrario, si el mercado se está contrayendo, lógicamente vamos a querer saber si nos está afectando que ese mercado se contraiga, para salirnos de él o para aprovechar y hacer estrategias en ese tipo de mercados y aprovechar que los otros competidores están saliendo y nosotros acaparar y atender a esos clientes que están dejando. Y las advertencias. Bueno, por distintos motivos, muchos de ellos evidentes, siempre es mejor participar en un mercado que está en crecimiento. Como emprendedor, uno lo que busca también es buscar esa área de oportunidad para crecer. Entonces, de entrada, claro que este indicador nos permite y nos ayuda mucho cuando detectamos oportunidades de crecimiento. Pero para eso existen las finanzas. No porque el mercado no esté creciendo significa que es un mercado malo. Siempre las finanzas y una buena estrategia financiera te puede ayudar y servir para tomar decisiones pertinentes y crecer aún en los momentos de crisis. Ahora bien, continuando con la cuota relativa de mercado. Esta cuota relativa de mercado es un indicador financiero, de alguna manera se relaciona con el indicador anterior. Y por eso puse un poquito los dos pececitos. Supongamos que el mercado es el pez grande que está comiéndose al pececito más pequeño. Entonces, ¿qué parte representa el pececito de ese gran pez? Es lo que vamos a intentar descubrir con la cuota relativa de mercado. La perspectiva sigue siendo la misma, estamos en marketing y estamos en perspectiva de ventas. La pregunta clave que vamos a contestar entonces con este indicador es: ¿en qué medida estamos operando en el mercado respecto a la competencia? ¿Qué tanta rebanada del pastel nos estamos llevando respecto de la competencia? La importancia de este indicador es que un buen análisis nos permite compararnos contra el líder del mercado en caso de que no seamos nosotros, y por lo tanto podemos medir la verdadera fortaleza que tiene y podemos identificar oportunidades para mejorar. Este indicador es, como su nombre lo indica, es una cuota relativa, o sea, es relativo, ya que en términos porcentuales, decir que un 15 o un 20% de diferencia en un mercado puede no ser mucho cuando estás hablando de líder, puede no ser mucha la diferencia en términos monetarios, pero en términos porcentuales sí es una gran diferencia. Depende cómo lo estés analizando y depende en el sector que tú lo estés analizando, podemos ver que la cuota de mercado
es relativa para los distintos giros industriales, para los distintos giros de servicios, o de materias primas, según los competidores que estén en juego en ese sector. También en este mismo y estricto sentido, no tiene caso, perdón, para no estar repitiendo la misma palabra, no tiene caso hacer un benchmark entre diferentes industrias o sectores para detectar áreas de oportunidad, ya que la cuota relativa nos sirve para compararnos con la competencia directa. Un benchmark es bueno para encontrar las áreas fuertes en las operaciones de otra compañía y tratar de implementarlo en la nuestra, pero no es bueno cuando son de diferentes giros y queremos comparar la cuota de mercado. Ahora, otra nota importante, entre más específico sea este análisis en términos de geolocalización, mejor puedes trabajar tus estrategias. Por ejemplo, si tú estás en cierta ciudad X del país, no vas a querer compararte con otra empresa que ofrece lo mismo que tú, pero que está en otra punta del país. Más cuando su mercado principal es el mercado local. En términos de localización y de geolocalización, tienes que analizar quién es tu mercado principal, obviamente, ¿no? Claro que si tu principal fuerte es vender fuera del estado, fuera de tu ciudad, pues claro que sí tienes que compararte con los otros. O sea, tú tienes que ser muy específico al momento de implementar este KPI para decidir qué es lo que quieres hacer finalmente. Una de las razones para utilizar este indicador, además de tomar decisiones, nos permite identificar entonces en qué manera nuestro margen de utilidad está creciendo. Este indicador también nos permite analizar información más detallada respecto a los flujos de efectivo. Y dicho esto, es destacable que este ratio entonces muestre qué tipo de actividades de marketing van a tener un mejor impacto. Recordemos que la perspectiva que estamos revisando en este caso son perspectivas de marketing. Y una de las funciones del marketing es atraer clientes y consolidar esos clientes y retener esos clientes. Entonces, entendiendo esta situación, las actividades de marketing que se desencadenen a raíz de este análisis tendrán un mejor impacto, buscarán tener un mejor impacto. También es importante entender que este análisis es muy utilizado para poder situarnos dentro de la matriz o dentro de la matriz de posicionamiento BCG de la Boston Consulting Group, y la vamos a mencionar a continuación. La matriz BCG nos permite compararnos con la competencia. Recordemos que esto es un análisis comparativo del mercado, entonces tenemos que estar comparándonos con la competencia o comparando nuestros propios productos. Esta matriz nos clasifica en cuatro tipos de ¿cómo podríamos decir? De productos, de marca o de líderes, ¿no? Vaya. Y analiza obviamente la cuota del mercado, que es la que tenemos nosotros en la parte superior. La cuota de mercado es lo que nosotros estamos abarcando del mercado, y la tasa de crecimiento del mercado. O sea, si tenemos una tasa de crecimiento alta y una cuota de mercado alta, vamos a hacer
productos u organizaciones estrella. ¿Qué son los productos u organizaciones estrella? Pues son los que tienen una participación alta en los mercados en crecimiento y por lo tanto requieren una buena inversión. Es decir, que si alguien tiene dinero para invertir y no saben dónde, bueno, pues detectando un producto estrella, una organización estrella o servicios estrella, ahí puede ir a meter su dinero y recibir mejores intereses. Por otro lado, tenemos los signos de interrogación. En este caso, los signos de interrogación son productos o servicios que están en crecimiento, en mercados en crecimiento, pero tienen una cuota de mercado baja. Entonces, clasificarnos en esta categoría de productos nos permite detectar áreas de oportunidad. ¿Áreas de oportunidad para qué? Para convertirnos en productos estrella o para convertirnos en organizaciones estrella. Por otro lado, tenemos una cuota de mercado alta, pero tenemos una tasa de crecimiento baja. Eso nos convierte en una vaca lechera. Y como se dice coloquialmente, pues una vaca lechera es para ordeñar. Esta es una situación muy cómoda para muchas empresas porque están posicionadas en el mercado, están muy bien posicionadas, ya le encontraron el modo, ya encontraron a sus clientes. El mercado a lo mejor no va a crecer, pero esto les permite estar ordeñando la vaca. Es decir, si ya tienes tú la receta, pues ya nomás te encargas de seguir sacándole provecho. En este caso a la vaca lechera, pues tú le vas a seguir sacando provecho porque la vas a ordeñar. Y finalmente tenemos las organizaciones o tenemos los productos perros. Los perros no tienen una posición competitiva ni sólida en el mercado en crecimiento ni una cuota de mercado alta. Son productos que están ahí y no es por ser mala onda con los perritos, ¿verdad? Porque a mí me encantan los perros, pero los clasificaron de esta manera y son organizaciones o son productos que se tienen que revisar qué se tiene que hacer con ellos. Tomar una decisión de diversificación o desarmar y vender ciertas partes o cualquier cosa que les permita salir de esa situación. Es una situación que es de riesgo y que es costosa para las organizaciones o para los accionistas o para los socios. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la cuota relativa de mercado? Bueno, la cuota relativa del mercado se calcula con toda la información posible, lógicamente, como lo indicamos en la tasa de crecimiento del mercado. Y esta se calcula de la siguiente manera. En el numerador vamos a colocar la cuota de mercado de la organización que estamos evaluando. Y esta cuota de mercado puede ser la cantidad de piezas vendidas o la cantidad de ventas generadas. Y en el denominador vamos a colocar la cuota de mercado de la organización líder. Esto puede ser la cantidad igual, la cantidad de piezas vendidas o la cantidad de ventas generadas. ¿Por qué? Porque lógicamente el líder es el que está marcando la pauta. Queremos ver qué tanto pastel de este líder estamos consumiendo nosotros. Y queremos compararnos, obviamente, siempre contra el número 1. Por eso, arriba ponemos una N para la empresa N o la empresa X o como la quieras ver. Y abajo le ponemos indicador de 1, que es el número 1. Conclusiones. Lógicamente vamos a ir viendo conclusiones para cada una de las medidas que estemos revisando. En este caso, esta es una medida, bueno, la frecuencia de uso es una medida que debe aplicarse cuando se está desarrollando una nueva estrategia empresarial, se desea introducir o retirar un producto o servicio del mercado, o se quiere comprar o vender una compañía.
Y esto va tomado de la mano de una auditoría integral que le llaman due diligence, que es parte de la auditoría integral, es revisar la tasa del mercado y la cuota relativa del mercado para detectar si es una buena inversión o no lo es. La fuente de información y el costo de la información. Bueno, la información tiene un costo y lo que importa es buscar la manera de obtener la información de manera más barata posible o al menor costo posible. Y ojo, una de las advertencias y del benchmark de esta herramienta es que no ofrece un panorama completo de la salud de la organización o de la compañía, sino que debe verse también junto con la tasa de crecimiento de mercado, junto con otros indicadores para poder tomar una mejor decisión. ¿Okay? El uso aislado de cada uno de los KPIs no es recomendado. Tampoco es recomendado, por ejemplo, calcular el KPI para el año en curso y no calcular el KPI para el año anterior en caso de que la empresa tenga más de un año laborando en el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque también darle un seguimiento de serie de tiempo nos permite ver el comportamiento a través del mismo tiempo. Entonces el uso aislado de los KPIs está prohibido. El uso de una fotografía instantánea está prohibido. Tenemos que entender que se compilan todos, que se agrupan todos los KPIs y tenemos que entender que los KPIs tienen que tener un seguimiento. Ahora bien, el valor de marca, que sigue estando relacionado con los otros dos. Y lo mismo, el valor de marca, pues uno piensa, lógicamente, esto es financiero 100%, pero lo vamos a ver desde el punto de vista del marketing. La pregunta clave de desempeño que nos ayuda a contestar es ¿en qué medida la marca genera valor? La importancia de este indicador es ver qué tanto valor está generando la compañía, ya sea un producto a nivel corporativo o un servicio. Vamos a ver qué tanto impacto respecto a la influencia en el comportamiento del consumidor nos beneficia a nosotros como compañía. Sirve para analizar una inversión. Quienes desean invertir en un proyecto no solamente revisan otros indicadores financieros, muchas veces revisan el ROA, el ROE, el margen neto de ventas, que son indicadores que vamos a ver en una sesión de KPIs de uso financiero, pero no solamente utilizan esos indicadores. De hecho, este KPI nos permite identificar las oportunidades de posicionamiento que son intangibles y nos ayudan a generar estrategias. Opera junto con el ROA, nos ayuda a generar estrategias de retorno sobre los activos, o sea, de el ROA precisamente. Por eso vemos que los indicadores no pueden ser aislados. El cálculo del valor de marca se hace de diferentes maneras. Podemos utilizar métodos cualitativos, que son grupos de enfoque, encuestas, entrevistas, el método Delphi o matrices de preferencia, o bien métodos cuantitativos. La evaluación de activos puede ser uno de esos métodos, 100% financiero. La evaluación de la cartera de clientes, la evaluación de nuestros proveedores, de la cartera de proveedores, o la logística de los procesos, pueden ser algunos de los métodos cuantitativos. De hecho, aislar métodos cualitativos de métodos cuantitativos no es recomendable. Siempre tienes que combinar
combinar la parte cualitativa, que es subjetiva, dependiendo de las personas, de cómo te perciben, y la parte cuantitativa, que es la parte matemática. Tiene que haber una combinación de esas dos para poder tener un mejor panorama. Y bueno, ambas metodologías te tienen que permitir medir el uso, el conocimiento, las actitudes o la percepción de marca. También los distintos elementos que un consumidor, toma en cuenta para tomar una decisión final, para elegir un producto sobre otro. Y esto lógicamente pues es a través de la experiencia de la marca, vaya, de que tan bien se posicione con su estrategia de marketing. No existe una fórmula como tal, pero sí hay 3 niveles en los que se puede calcular el valor de una organización. A nivel empresarial, a nivel empresa, podemos calcularlo a nivel producto y podemos calcularlo a nivel del consumidor. A nivel empresa lo podemos hacer con métodos de cálculo o métodos de capitalización del mercado y restando los activos tangibles y los activos intangibles que sí podemos medir. Suena un poco medio raro, ¿no? Pero vamos a ponernos vamos a ser menos metódicos, vamos a ser un poco más sencillos. Y un método más fácil para calcular el valor de marca de una empresa, o visto desde el punto de vista de nivel empresa, es a través de los flujos descontados. Es decir, las utilidades que tú estás proyectando a futuro. Y depende de la empresa, obviamente. Hay utilidades que se pueden proyectar 5 años. Hay empresas que tienen la capacidad para proyectar 20, 30, 40, 50 años, dependiendo obviamente de la empresa. Pueden hacer ese tipo de proyecciones y descontadas, es decir, traerlas a valor presente. El método de las utilidades proyectadas es traerlas a valor presente. Trayendo esas utilidades proyectadas a valor presente, tú puedes saber cuánto vale tu marca. O un inversionista puede saber cuánto vale tu marca, o una persona que te quiera comprar la empresa va a saber cuánto vale tu marca. A nivel producto es más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Bueno, tú vas al supermercado, por ejemplo, y tomas 2 suavizantes de ropa, tomas el de mayor valor y tomas otro que se pueda comparar, que sea suavizante también, y la diferencia de precios es el valor de la marca. O sea, tú vendes un producto más caro porque el cliente está dispuesto a pagarte más por ese producto, y el otro producto lo vendes a otro valor porque el cliente está dispuesto a pagar ese valor. Eso es lo que el cliente percibe que vale. Y esa diferencia entre los dos precios es lo que tu marca vale sobre la competencia. Y a nivel consumidor, este es un poco más complejo. Pero para ponerlo muy sencillo y para ponerlo muy fácil, vamos a decirlo de la siguiente manera. Cuando tú vas al supermercado y quieres comprar un hisopo para limpiarte los oídos, no dices esa palabra. Por lo regular tú dices, voy a comprar cotonetes. Es lo más fácil. Es una palabra que tú tienes grabada de ley, que le hace que no sean de la marca, pero tú vas y posicionas mentalmente, traes la idea de comprar pues ese producto, pero le dices el nombre de la marca, independientemente que no sea la marca que tú compres. A nivel consumidor, lograr hacer eso en la cabeza de una persona, pues posiciona mejor el valor de la marca. O el clásico ejemplo de Pedrito Sola, que se equivocó de mayonesas, ¿no? O sea, entre más
metido estés en la cabeza de tu consumidor, es mejor y más valor genera tu marca. Conclusiones. Frecuencia de uso. El valor de la marca se utiliza mayormente en las grandes empresas que tienen una variedad de productos. Eso no quiere decir que tú, por ser una pyme o por tener un restaurante pequeño o por tener un café, una cafetería o por ofrecer un producto solamente, no puedas aplicar esta metodología. Claro que la puedes utilizar. El detalle aquí es la fuente de la información y el costo de la información. Esta es una metodología que no es barata. En el caso de este indicador clave de desempeño, el costo y la fuente de información son directamente proporcionales al tamaño de la empresa que quiere hacer el análisis. Si tú estás hablando de una empresa grande, requieres gran cantidad de información y obtener esa gran cantidad de información te va a costar significativamente. Si tú estás hablando de una empresa pequeña con un producto o un servicio, pues vas a requerir menor información, menor cantidad de datos, y obtener esos datos va a ser relativamente menos costoso. Entonces esto tiene que ver con el tamaño de la empresa. Dentro de las advertencias o del benchmark que podemos hacer con este valor de marca, es considerar que es importante, pero su funcionalidad y la calidad de los procesos para elaborar el producto o el servicio también son importantes. Es decir, si X bebida de refrescos nomás se enfoca en posicionar su nombre, pero de repente decide cambiar su fórmula, el cliente va a percibir un deterioro en la calidad, y eso va a obligar eso va a provocar menores ventas, va a generar pérdidas, y ya lo hemos visto, ¿no? Es uno de los claros ejemplos que la industria del marketing nos ha regalado con Coca-Cola, cuando cambió su fórmula. Cambió la fórmula, posicionó el nombre, tenía el nombre bien posicionado, pero su fórmula cambió. Entonces, un nombre bien posicionado siempre va de la mano con tus procesos, con tu calidad y con lo que el cliente está acostumbrado a recibir de ti. Ahora bien, otro de los indicadores claves del marketing es el costo por cliente potencial. Lo mismo, esto va relacionado a marketing, y la pregunta clave que queremos contestar es: ¿en qué medida justifico los costos que me generan atraer nuevos clientes? Dicho de otra forma, ¿en qué manera puedo justificar ir del clásico mexicanismo solo estoy viendo a traducirlo a un páselo a la tarjeta o voy a pagar con efectivo? ¿Cómo justifico estos gastos para yo generar ventas? Su importancia, la función principal es la importancia de este KPI, y la función principal es atraer nuevos clientes. Esos clientes que nomás están viendo, bueno, pues esos clientes los voy a convencer para que hagan no solamente la vista, sino que hagan una cotización. Voy a captar esos clientes. Es una medida financiera. Esta medida nos permite comparar el gasto versus la atracción de nuevos clientes potenciales. Y prepara ventas. Lógicamente, teniendo un cliente potencial, es más fácil cerrar un trato que teniendo un cliente que nomás va de pasada. Entonces es muy importante este indicador porque nos permite incrementar las ventas o nos permite generar estrategias de ventas.
Perdón. Ahora bien, ¿cómo medimos o qué método utilizamos para recolectar los datos? En este caso es un método directo, es decir, la información se recolecta a partir de los clientes que quieren comprar. Por ejemplo, cuando tú vas a una agencia y quieres eh, ver un carro, te piden tus datos y te están marcando en el tiempo que tú dijiste que quieres comprar el vehículo. Y porque es un cliente potencial, te conviertes en un cliente potencial. Ya no es nomás una persona que fue a ver los carros, sino es una persona que está interesada en comprar un carro y que eventualmente, si ellos se ponen las pilas, pueden cerrar una venta contigo en esa marca. Y el método directo puede ser físico o puede ser electrónico. Físico pues directamente en la tienda, o electrónico pues a través de algún tipo correo, o por ejemplo cuando tú abres una cuenta en una tienda en línea, te toman tus datos y ya con eso te vuelves un cliente potencial y te vuelves todavía más potencial, y lo vamos a ver más adelante cuando cargas artículos a tu carrito de compra, y todavía te vuelves más potencial cuando ya estás a punto de pagarlos. La fórmula la fórmula de este KPI es el costo promedio por cliente potencial es igual al gasto total en una campaña de marketing entre el total de clientes potenciales generados. Y nuevamente, ¿cuánto nos va a costar una campaña de marketing contra total de clientes potenciales generados? Aunque no hay un parámetro de decir el costo promedio por cliente potencial es sí existen límites, límite inferior y límite superior, para no salirnos de esas medidas y que el costo no se nos eleve tanto. Una campaña de marketing que tiene como finalidad atraer clientes, y en esa campaña de marketing el costo promedio resulta 25 pesos, y otra campaña de marketing que también tiene la misma finalidad de atraer clientes, el costo promedio nos resulta en 100 pesos y solamente tenemos 100 pesos para ejecutar el gasto, pues nos va a convenir de cierta manera la campaña donde el costo nos sale en 25 pesos, porque podemos gastar en 4 clientes, a diferencia de la otra campaña donde nos va a costar 100 pesos cada cliente, porque nuestro presupuesto únicamente nos va a permitir alcanzar a un solo cliente. Entonces, entonces este indicador se aplica tanto antes como después de las campañas. Antes para elaborar un presupuesto, después para comparar el presupuesto que teníamos. Conclusiones: frecuencia de uso. Bueno, como les dije, es un indicador que puede aplicarse una vez que la campaña de marketing ha concluido, aunque también regularmente los expertos en la materia lo calculan con muchísimo más tiempo después, o con mucho tiempo de holgura. Esto es porque van capturando la información. Pero como les dije, lo podemos hacer antes, hacer un presupuesto antes, y podemos compararlo con el después, para ver si no nos salimos de presupuesto y para ver si la campaña fue más efectiva. La fuente de información y los costos de la información. Bueno, el costo y la recolección de datos debe de ir incluido en la campaña. Entonces, no debe ser costoso, puesto que la propia campaña ya lo está financiando. Como mercadólogo, tú debes de considerar este elemento al momento de ofrecer el proyecto de marketing, que el cliente puede llegar a pedirte esto. Como cliente,
tú debes preguntarle a la empresa de marketing si te está incluyendo este análisis, porque puede que, porque esto lógicamente es un costo y las investigaciones tienen su tiempo y tienen sus horas hombre y horas máquina que deben de ser calculadas. El costo de la información, bueno, pues el costo de la información, ya lo dijimos, es dentro del proyecto de marketing. Entonces, no se nos puede salir de presupuesto extra. Esto ya tiene que ir incluido. Y el benchmark y las advertencias. Para obtener un mayor provecho de este KPI, podemos hacer los cálculos por cliente potencial según los distintos canales de difusión. Es decir, ser específicos. Si queremos hacer una campaña en físico y virtual, vamos a calcular dos costos promedio. Uno para la campaña física y otro para la campaña virtual. Esto debido a que no todos los medios de difusión o no todos los canales de difusión son iguales, no todos generan el mismo tráfico de personas, entonces, y no todos tienen el mismo alcance. Claro que en físico puede llegar a costar más que en virtual porque elaborar un stand, contratar personas, tener gente ahí en el stand durante un cierto tiempo, genera un costo mayor que redactar un correo y mandárselo a cientos de miles de usuarios de una sola vez. Por otro lado, en algunos casos existe una métrica de costo por cliente potencial, lo que les venía diciendo. Entonces, esta métrica nos establece los parámetros de límite superior y límite inferior para estar en el rango de cuánto nos va a costar un cliente. Y además, es necesario utilizar el costo potencial con la métrica de costo por cliente potencial calificado. Resalta y hágase notar la palabra clave en calificado. Es otro KPI. Un cliente potencial es una persona que va a estar dispuesta, pero un cliente potencial calificado es una persona que sí te va a hacer la compra, que está ya más decidido a cerrar un trato. Entonces, para medir el éxito o el fracaso de las campañas de marketing, se utiliza por lo regular el costo por cliente potencial calificado. No quiere decir que el otro no se use, también se usa. Y es importante destacar que los dos van de la mano y depende de la estrategia que tú quieras lograr. ¿Tú quieres atraer clientes o quieres medir las ventas generadas? Bueno, pues tienes dos indicadores que te van a permitir medir el objetivo que tú estás trazando. Otro indicador clave de desempeño, otro KPI, es la tasa de conversión. Igual que el anterior, va muy relacionado, va muy de la mano, porque nos permite contestar la pregunta de en qué medida los clientes potenciales se vuelven clientes reales. En este caso, los clientes potenciales que se vuelven clientes reales son aquellos que van a efectuar una compra o que efectuaron una compra. La importancia de este KPI es medir el éxito. Es decir, vamos a medir el éxito de convertir los clientes potenciales en clientes que sí van a gastar dinero. El reto siempre de conseguir un cliente potencial o de asegurar un cliente potencial es cerrar el trato, hacer la venta. Entonces, en medida que tú generes estrategias para cerrar ventas, este indicador te va a mostrar qué tan
eficiente o qué tan eficaz es tu equipo de trabajo para lograr esos objetivos de ventas. Y lógicamente, genera estrategias de venta. Una vez que un cliente potencial se acerca, es necesario cerrar la venta. Entonces, sí o sí, tener tu tasa de conversión es capturar a los clientes y que te firmen una venta. En la empresa que yo trabajaba tenían una tasa de rendimiento muy buena, porque de cada 3 clientes que prospectaban los vendedores, un cliente les decía que sí y les firmaba los documentos. Entonces, tú te das cuenta de la capacidad de ventas y de la capacidad de cierre que tú tienes y puedes ver qué le falta a tu equipo de ventas, si le falta alguna motivación, les falta algún tipo de incentivo, les falta algún tipo de capacitación para que esos clientes no se salgan o no se vayan. En un canal físico esto puede ser la compra del artículo, en un canal digital puede ser la descarga de un software. Es lo que un cliente real termina haciendo, vaya. Esto no solamente nos ayuda a generar ventas que se traducen en utilidades. Esto nos ayuda también a entender mejor a los clientes. Para cualquier organización creo que es muy importante tener eh, clientes satisfechos. Y es importante entonces entender o conocer a sus clientes para poder realizar ventas. El uso correcto de la tasa de conversión permite entender qué tan bien alineados están los objetivos de marketing con la estrategia de generación de ventas. Si la estrategia de ventas es correcta, pero la tasa de conversión no está dando resultado correcto, quiere decir que no estamos con objetivos claros o quiere decir que hay algún problema con los vendedores. Por otro lado, si tenemos una tasa de conversión muy buena y la estrategia finalmente no nos está generando las ventas, bueno, pues entonces hay que arreglar la estrategia de ventas. Hay que alinear una con la otra y hay que alinearla las dos con los objetivos. Y este es un generador de indicadores específicos. Es decir, la tasa de conversión se puede ver como un generador de nuevos KPIs. En este caso van a ser para ventas en físico o para ventas en línea. Tenemos que separar lógicamente las ventas que se hacen en tiendas y las ventas que se hacen en tiendas virtuales. ¿Cómo medimos o cómo recolectamos la información? Aquí también vamos a dividir porque no es la misma metodología. Cuando estamos hablando de tiendas físicas o por ejemplo una tienda departamental, hacemos conteos, hacemos tickets generados por los clientes atendidos y podemos utilizar un poco los métodos electrónicos con software y cámaras para poder rastrear la cantidad de clientes que entran y la cantidad de clientes que compran. Cuando son en línea, las herramientas virtuales nos permiten rastrear toda la línea de la conversión. Es decir, desde el mensaje inicial que los llevó a ingresar al sitio hasta la acción específica, el call to action, que es comprar un producto, descargar un software. Todo eso se puede hacer en línea. Y las formas más fáciles de hacerlo o las herramientas más fáciles que tenemos para hacerlo, pues son las propias herramientas web que rastrean esta información.
Asimismo, el número de clics que genera un banner, que genera un anuncio o en una página. Esto nos ayuda a entender al cliente. El número de vistas. Aquí hay que tener cuidado con el número de vistas, porque muchas de ellas no son clientes reales. Entonces, el número de vistas tiene que medirse a través de vistas únicas, porque por lo regular en la web hay arañas, son los spiders, o hay bots que están visitando páginas y no son clientes, y esto nos puede llevar a elaborar un conteo mal de los clientes reales. Y por lo que tengo entendido, que estuve investigando, del total de las vistas, un 10%, entre un 10%, perdón, a un 30% son falsas vistas. O sea, no son clientes reales. La tasa de conversión es una medida porcentual y se calcula con la cantidad de logro de objetivos, es decir, con la cantidad de ventas cerradas entre el total de visitantes o el total de personas que están en el sitio. Y esto se multiplica por 100, ya que es un porcentaje. Conclusiones. La tasa de conversión debe tener un seguimiento continuo. De hecho, dependiendo la empresa, dependiendo el giro, este seguimiento puede ser semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, hasta anual. Pero si es un seguimiento continuo, por lo regular vas a procurar que sea semanal. La fuente de información. La fuente de información depende del canal de venta. Si es físico, van a ser conteos físicos. Y si es en línea, pues van a ser visitas a la página, va a ser el tráfico de usuarios que visitan la web y que entran al sitio donde nosotros estamos ofreciendo nuestros productos o servicios. El costo de la información también varía según sea físico o sea en línea. Si es físico, es un costo un poco elevado, sobre todo si quieres meter un software y cámaras para poder tener un mejor rastreo y para poder contabilizar mejor. Y si es en línea, pues es relativamente barato porque las propias herramientas web permiten llevar estas estadísticas. Benchmark y advertencias. La tasa de conversión es de utilidad para detectar las áreas de oportunidad en la estrategia de ventas, que se traduce en el cierre de ventas, o bien en la mezcla de marketing para atraer clientes potenciales que se conviertan en ventas. Y hay que considerar principalmente en los sitios virtuales lo que les venía diciendo, ¿no? Que hay un sesgo por bots o por arañas de búsqueda web. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta el valor de los visitantes únicos en vez del total de las visitas al sitio web. Y como les mencionaba, pues regularmente del total de las visitas al sitio, el 10% al 30% son falsas visitas de personas. Y por último, para terminar esta sesión de explicación, vamos a ver la huella en redes sociales o la huella de redes sociales.
Si hablamos un poquito de responsabilidad social también, que es muy distante de las redes sociales, si hablamos de responsabilidad social, hay una metodología que nos permite revisar nuestra huella de carbono, es decir, qué tanto impactamos al medio ambiente con nuestros hábitos de compras, con nuestros hábitos de vivir, de nuestro aseo personal, nuestros hábitos de consumo, etcétera. Bueno, pues así como hay esa metodología para calcular el impacto ambiental, se ha desarrollado una metodología para calcular el impacto de las redes sociales, de las marcas con los consumidores. Y con esa misma metodología se mide la interacción del consumidor con la marca. La pregunta clave que queremos contestar, y ya para cerrar esta sesión de KPIs de marketing, es la siguiente. ¿Qué también utilizamos el Internet para construir nuestra marca? La llegada de las redes sociales, la revolución tecnológica, la revolución de pasar de una revolución tecnológica a una revolución del conocimiento, ha producido también cambios en la forma en que los clientes interactúan eh, con las empresas. Ya no necesitas ir a la tienda en físico para revisar el precio de un producto. Ahora tú te puedes meter a toda la variedad de tiendas en línea y revisar el precio del producto, revisar qué promociones tienen, y tú te conviertes en un cliente potencial de una de esas empresas, y finalmente si realizas una compra, tú te conviertes en un cliente real de una de ellas. Entonces, en medida que las organizaciones utilicen bien el Internet, pueden construir una marca que se posicione en el pensamiento del consumidor, ya sea por los precios o ya sea por la logística que esta empresa utiliza para que los productos lleguen de la manera más rápida y que el consumidor no esté esperando tanto tiempo. La importancia. La importancia en primera instancia es la sinergia que se crea con los clientes. Es decir, las redes sociales, en este caso, no solo han cambiado la manera en que nos relacionamos las personas, han sido participantes también de la revolución, eh, de la interacción de los clientes con los negocios. Y pongo un caso muy particular que me tocó experimentar hace poco. Yo mandé un mensaje a una tienda que se dedica a la venta de insumos de materias primas para elaborar panes, preguntando por ciertos artículos, porque no tienen una página web con la información. Y en redes sociales, en la aplicación de la red social, en este caso fue Facebook, me contestaron que no me podían atender, y me dieron una contestación negativa en vez de decirme algo como: permítame, en este momento no le puedo dar los precios, eh, pero le checo en sistema después y le mando lo que usted me solicitó. Me dieron una respuesta totalmente negativa y me dieron a entender que no iban a hacer eso. Entonces yo le dije: muchísimas gracias, mejor compro en otro lado. Y terminé haciendo mi compra en otra tienda, en una tienda virtual que es conocida por todo el mundo, que es la número uno en logística. Entonces, las redes sociales te permiten generar una sinergia con tu cliente. Te permiten acercarte con tu cliente o alejarte de él. Las redes sociales son, desde que se
desde que se popularizaron, son un nuevo mundo lleno de clientes potenciales. De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a ver el top 10 de las redes sociales para que vean la cantidad de clientes que están activos y que pueden ser alcanzados con una buena estrategia de marketing. Pero antes de irnos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que también impulsan la globalización. Las redes sociales en las estrategias empresariales han acercado no solamente a la marca o a la compañía con sus clientes habituales, sino que ahora te conectas con clientes que podrían estar al otro lado del mundo. Igual, en un caso muy particular, yo colecciono figuras de una marca, de una compañía, que son figuras ediciones limitadas. Yo esas figuras las compro en una tienda en Japón. Y ahora por el COVID mis artículos tardan más en llegar, pero llegan. Pero por lo regular, una vez que yo compro la figura, tardan unos 15 días en llegarme acá al país, al domicilio. Entonces, esa tienda dejó de vender únicamente productos a los japoneses y también nos está vendiendo productos del otro lado del charco. De alguna manera esto es un impulso grande a la globalización. Y ahora sí, vamos a continuar. Vamos a ver el mundo visto en redes sociales. Y estas son las redes, las 10, perdón, las 10 redes sociales con más usuarios en el mundo. Pinterest está en el puesto número 10 y tiene 169 millones de usuarios activos. Twitter es otra red que tiene 340 millones de usuarios. Snapchat es una red que tiene 381 millones de usuarios. Reddit es una red que tiene 430 millones de usuarios. Para ponerlos en contexto un poquito, el país de México actualmente tiene 130 millones de usuarios. O sea que hay más gente que vive en Pinterest de las que vive en México. Y lógicamente, comparando con Estados Unidos, si no me equivoco, según yo, tenía entendido que la cantidad de habitantes estaba alrededor de los 400 millones, si no me equivoco. Reddit lo supera por 30 millones. Vamos avanzando. Sina Weibo, que me imagino que es una red asiática, tiene 497 millones de usuarios. Qzone tiene 517 millones. TikTok, que es la revolución actual de las redes por este lado del charco, porque es una red asiática, tiene 800 millones de usuarios. Instagram tiene 1,000 millones de usuarios. YouTube tiene 2,000 millones de usuarios. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. El país más poblado del mundo es China. Tiene aproximadamente 1,300 millones de habitantes. Y el segundo país más poblado es la India. Tiene 1,100 millones de habitantes. Si YouTube fuera un país, lo superaría por 700 millones. Son 2,000 millones de habitantes los que vivirían en el país de YouTubelandia. Y por último, la red por excelencia con más usuarios es Facebook. Facebook tiene 2,449 millones de usuarios. Es la red número 1 y estos son datos de enero del 2020. ¿Cómo se mide la huella en redes sociales o la huella digital? Bueno, es obvio que se mide con herramientas digitales.
Aquí no hay manera posible de rastrear de forma física lo que está en internet. Hay que entender esa parte. Hay que entender también que es un indicador nuevo, es relativamente nuevo. Entonces, las herramientas web, las herramientas sofisticadas van a permitir medir el nivel de interacción de los usuarios o de los clientes con la estrategia de la marca en redes sociales. Aunque muchas de las medidas anteriores aplican en esta medición o forman parte de esta medición, el análisis de la huella digital no solo tiene un enfoque de medir la tasa de conversión o la tasa de clientes potenciales, sino que también busca medir el nivel de interacción. Entre más conectado estés con la marca, es muchísimo mejor, porque quiere decir que no se aparta de tu mente. Si tú quieres comprar en línea un producto, una comida, la primer comida que se te va a venir a la cabeza, según el antojo que traigas, pues va a ser a la que te vas a meter. Si tiene un sitio web que te venda en línea, que te mande a domicilio en línea, te vas a meter a buscarlos y vas a comer esa comida. Entonces, no solamente mide tu capacidad de convertirte en un cliente potencial, no solamente mide la capacidad de convertirte en un cliente real, sino mide la intensidad en que tú estás interactuando con ella. Uno de los índices que se utilizan para medir esto es el Digital Footprint Index. Este índice es una metodología desarrollada por US Based Zocalo Group y permite identificar cómo y dónde los consumidores interactúan con la marca. Es decir, qué canales de redes sociales son los que más utilizan. De las 10 que mostramos anteriormente y de las otras que existen, ¿cuál red social es la más indicada para que tu cliente te alcance? Eso es lo que trata de medir este índice. Determina también qué tanto comprenden los clientes y qué tanto comparten el mensaje de la marca. Medir el impacto de la estrategia de marketing en el crecimiento de la conversación y analizar cómo se compara la marca con su competencia clave, que también usa redes sociales. Entonces es un índice muy completo, es un índice complejo, y ahorita vamos a ver las dimensiones que mide este índice. Podemos verlo como una gráfica X, Y, Z, o como una gráfica que mide el alto, el ancho y la profundidad. En el alto, este índice mide la cantidad de conversación generada en todos los canales de medios sociales. En el nivel ancho, mide el nivel de participación, qué tanto participas con la marca. Y en la profundidad, mide el nivel de saturación del mensaje, el sentimiento y el tono. ¿Ok? Finalmente tenemos el Social Media Index. Este es un índice que mide la compilación del perfil en los distintos canales o medios digitales, genera un historial de carrera por la posición o la promoción de contenidos y analiza la calificación que le dan los clientes o los usuarios a los contenidos. Son distintas maneras de revisar este índice. Finalmente, las conclusiones. Frecuencia de uso. Este es un índice que debes tener un seguimiento continuo, aunque los datos se reporten de manera mensual o trimestral o anual, según los objetivos de la estrategia de marketing. La fuente de información es directamente a través de redes sociales, pero tiene un costo elevado, ya que
es un índice nuevo, entonces no hay mucha gente que pueda realizar este tipo de análisis. Por lo tanto, conforme surjan más especialistas, este precio va a ir disminuyendo, se va a ir ajustando. Y a pesar de que es muy atractivo, de que es algo nuevo, es novedoso, hay que entender que eh, los datos personales son información sensible. Entonces los consumidores ven esto como algo invasivo a la confidencialidad. Hay que entender también que las redes sociales son un gran canal para publicitar las marcas y obtener clientes. Sin embargo, es una paradoja, porque entre más publiques tu marca, al cliente lo enfadas, lo hartas. Y es una dicotomía entre qué tanto quieres publicar y qué tanto te va a percibir el cliente bien. Finalmente, las empresas que quieren entender el modelo de redes sociales tienen que entender que es un modelo bidireccional. A diferencia de un anuncio en televisión, un anuncio en redes sociales genera conversación. Entonces, tienen que desarrollar departamentos de redes sociales que puedan interactuar con el cliente y por medio de sus programas de administración de la relación con el cliente, lograr esa fidelidad, ya que puede ser salir el tiro por la culata, como se dice, ¿no? Que por ser muy novedoso, tú tengas una estrategia de redes sociales, pero te vuelvas una molestia para tus clientes. Y bueno, dicho eso, vamos a cerrar la presentación del día de hoy. Concluimos los primeros KPIs. Esperemos que los siguientes KPIs resulten interesantes. Si tienes dudas, con mucho gusto te puedo atender las dudas y podemos interactuar para resolverte las preguntas que surjan acerca de estos, acerca de los siguientes, o acerca de alguno en específico que quieras que analicemos. Si no viene en el programa, lo podemos incluir. Sale, vale. Muchísimas gracias y pues estamos viéndonos la próxima ocasión.